Buenas tardes a todos los que se han ido conectando y nos van a acompañar hoy en el webinar. Vamos a dar un par de minutos para que se terminen de conectar. Tenemos afortunadamente un número muy nutrido de participantes que se inscribieron para el webinar. Están seguramente muy ansiosos del tema tan importante de hoy, entonces queremos dar un par de minutos para que se conecten y no se pierdan ninguna parte de la conversación. Aquí ya se van conectando muchas más personas. Vamos a dar un minuto más de tiempo para que terminen de conectarse los participantes y comenzamos con el webinar. Ya vamos teniendo una muy buena asistencia. Aquí veo mucha gente ya conectada. Qué bueno que nos puedan acompañar. Creo que comenzamos entonces para darle espacio a Ivonne que nos pueda acompañar con su charla. Pues buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Minu Webinars. Como saben, cada mes invitamos expositores y referentes con temas de interés y de mucho impacto en las organizaciones. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y de mucha actualidad sobre el liderazgo con propósito, el líder que vale la pena seguir, con nuestra invitada especial, Ivonne Vargas. Mi nombre es Jorge Laverde y yo soy el director de Growth y Marketing de Minu. Y antes de presentar a nuestra gran expositora para el día de hoy, quiero contarles brevemente acerca de Minu. Minu es una empresa tecnológica de impacto social. Somos pioneros y líderes en el concepto de salario on demand. Nuestra misión es mejorar la salud financiera de millones de trabajadores. Esto lo estamos haciendo bajo el concepto de reimaginar lo que quiere decir el salario, es decir, revolucionar la compensación de los colaboradores y llevarla al siguiente nivel. Tenemos el honor y la suerte de trabajar con muchas de las mejores empresas del país. Tenemos más de 150 clientes. Estamos con compañías como Coppel, Grupo Modelo, Telefónica, Scotiabank, con más de 500,000 colaboradores que usan activamente nuestra solución. Estamos muy contentos de los satisfechos que están clientes y usuarios. Tenemos un NPS de 96 de nuestros clientes y un rating de 4.8 sobre 5 de nuestros usuarios. Pero ¿qué es realmente lo que hace Minu? A través de una tecnología pionera, ofrecemos una nueva generación de beneficios enfocados en mejorar la salud financiera de los colaboradores para nuestros clientes. Y principalmente, ¿cómo hacemos esto? Mediante 3 pilares de beneficios que otorgamos en nuestra herramienta que dan más valor al salario. Esos 3 pilares son el valor financiero, es que el colaborador tenga un salario con mayor control. Como lo mencioné, somos los líderes del concepto de salario on demand. Eso significa que tenga el colaborador acceso instantáneo a su salario ya trabajado para obtener liquidez y para evitar estrés y préstamos costosos. Que el salario de ese colaborador tenga más crecimiento. Es decir, que el salario que consiga ahorrar le damos un mayor rendimiento, 6-7%, y los recursos están disponibles en cualquier momento. Esto es mayor rendimiento que cualquier banco. También es un salario que rinde mucho más. Ofrecemos descuentos en miles de establecimientos comerciales y la posibilidad de pagar todo tipo de servicios sin ningún costo. Un segundo pilar es el valor de bienestar, el salario para lo que importa, el bienestar físico y el bienestar mental. Ofrecemos un servicio de telemedicina en el que el colaborador tiene acceso 24/7 a doctores, especialistas, nutriólogos y terapistas. También hay una parte que es tu salario bien administrado.
Es decir, que ofrecemos un programa, cursos de finanzas personales, directamente desde nuestra aplicación o en sesiones presenciales, para que el colaborador pueda administrar mejor sus finanzas, para que aprenda a ahorrar, para que aprenda a cómo invertir, cómo manejar sus presupuestos mensuales. También es el salario con más protección. Y ofrecemos unos módulos de coberturas médicas y de seguros de vida y seguros de gastos médicos por si llegase a pasar algún imprevisto. Y el tercero, pero no menos importante, es el valor de buenos hábitos. Es decir, que el salario tenga buenos hábitos y que tenga un propósito social. Este capítulo, esta parte nos gusta mucho, significa buenos hábitos de por vida, como aprender a ahorrar, a tomar clases de educación financiera, evitar préstamos utilizando la funcionalidad del salario on demand. A través de esto lo premiamos con recompensas que se pueden convertir en donaciones sociales para causas que le importan, como por ejemplo plantar un árbol, becar a un niño, salvar mascotas, o en beneficios personales como mejores tasas de interés en la parte ahorrada. Todos estos beneficios los ofrecemos directo para las empresas y para todos sus colaboradores con una inversión básica de solo 59 pesos por empleado por mes. Los invito a que nos contacten para que les podamos contar mucho más sobre nuestra solución y cómo podemos ayudarlos a mejorar la salud financiera de sus colaboradores con beneficios relevantes para las empresas. Estoy seguro que les va a encantar nuestra propuesta. Nos pueden encontrar en minu.mx o a través de LinkedIn. Y ahora sí, me da muchísimo gusto presentarles a Ivonne Vargas, quien es nuestra expositora del día de hoy y quien abordará, como ya lo mencioné, el tema de liderazgo con propósito. Es un lujo y es un honor contar con un referente como Ivonne, quien nos contará cuáles son las características de ese líder que vale la pena seguir. Quiero contarles un poco más acerca de Ivonne antes de darle paso a su conversación. Ivonne es autora, periodista y conferencista con experiencia en investigación sobre capital humano, educación, planificación de carrera y recursos humanos para medios y firmas de capital humano. Es autora del bestseller Contrátame. Si no han tenido oportunidad de leer este libro, se los recomiendo mucho. Ivonne es representante en Capital Humano LATAM para Workforce Instituto, Instituto Global especializado en investigación sobre recursos humanos y capital humano. Es invitada del programa de Influencer en América Latina para SAP. Ha sido embajadora invitada en campañas como Emprendimiento Social by the Venture para la firma Chivas, la campaña Primeros Empleos para la firma Vittorio Fort, la iniciativa Estudios en el extranjero, Rentabilidad para tu carrera en Mundo Joven, y participó como speaker en temas de capital humano para las bolsas de empleo, Zona Jobs y Boomerang. Ivonne es maestra en psicología positiva por el Instituto de Ciencias de la Felicidad Tec Milenio, licenciada en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un Bachelor of Applied Science por la Universidad de Anáhuac, certificada por the Resume Writers Association. Ivonne, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Te damos paso para tu charla. Al final de la presentación dejaremos 10, 15 minutos en los cuales con mucho gusto Ivonne pues va a abordar la mayoría de las preguntas que ustedes nos han enviado anteriormente o nos pueden ir dejando aquí a través del chat. Así que bienvenida Ivonne y mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por una bienvenida y una introducción muy familiar. Puedo decir que me siento en un espacio entre amigos, participando con Minu. Agradezco muchísimo la invitación y atendiendo a este espacio de confianza, de una intención por llevarnos algo nuevo, algo diferente, por aprender algo diferente en este ratito que vamos a estar platicando. Pues invito, por supuesto, a todas las personas que están ya conectadas y que se están conectando a que veamos esta charla
como eso, como una conversación donde podemos exponer inquietudes, donde puede haber también comentarios sobre cómo se está viviendo este tema de liderazgo con propósito dentro de los espacios de trabajo que representan, y que vayamos haciendo esto pues de la manera también más dinámica. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Yo veo personas de Mérida, de Valle de Bravo, en fin, de diferentes espacios, y esto habla de la gran comunidad que convoca MIM. Bien, pues arrancando ya en materia de esta plática, ¿no? de liderazgo con propósito, me tomo un segundo para poder compartir información que va a ser nuestra guía en esta charla. Y lo primero que me gustaría comentar es que el tema de propósito o de ser un líder a quien seguir, un líder a quien seguir desde la perspectiva de que puede impulsar un propósito y hacer que los colaboradores se sumen en ese propósito, no es un tema nuevo. En realidad, quizá para la mayoría de quienes están acompañándonos esta tarde, les resulte muy familiar cosas como, por ejemplo, pensar en que ayudar a una persona a que conozca cuál es el impacto de su trabajo puede incrementar el compromiso, mejora el ambiente de trabajo, mejora por consiguiente la productividad. Entonces, cuando hablamos de liderazgo y propósito, lo primero que pensaría es que no es un tema nuevo, pero que está en evolución, y que estos 2 años y medio, voy a traer aquí a colación el tema de la pandemia, traeré a la mesa el tema de la pandemia, porque sí creo que la pandemia y la propia evolución del mercado de trabajo nos lleva a que hoy reformulemos el tema de cómo llevar un liderazgo con propósito, cómo los líderes en todos los niveles, en todas las áreas de la organización pueden tener como estrategia el propósito. Entonces, me parece que hoy sí estamos en un momento de reformulación, de repensar. ¿Por qué? Porque estamos día a día viviendo, y lo digo desde la naturaleza de lo que veo, tanto en prácticas de psicología positiva aplicada a las empresas y que se enfocan mucho en el tema de bienestar, y lo veo también en la investigación en el instituto. Hoy las empresas están planteando escenarios como, por ejemplo, no es nuevo que se reconozca al colaborador. Lo que quizá hoy nos está confrontando es que seguimos haciendo en muchos casos un reconocimiento individual de la persona y no un reconocimiento colectivo. Es decir, le estamos pidiendo a nuestros colaboradores que participen más, que hagan más tareas de manera integrada, que se llegue a soluciones diferentes, integrando nuevas ideas. Y tenemos esa misión por una parte, pero por otra parte, y contradictoriamente, estamos haciendo un reconocimiento del logro individual. Otro ejemplo que nos manifiestan con cierta frecuencia es cómo hoy se le está pidiendo a las personas que tomen riesgos, que sean innovadores, que propongan, que transformen, ¿no? Completamente, que hagan un mindset, que transformen. Y sin embargo, la organización puede estar en un momento en que no hay un ecosistema o no hay un ambiente de confianza que premie esa capacidad de arriesgarte, que aplauda inclusive una equivocación o una decisión que no se llevó, una idea que no se llevó a cabo como se tenía esperado. Entonces, lo que les quiero transmitir con esto es el momento indicado para reformular cómo podemos dejar propósitos y sumar a los colaboradores en esos propósitos, teniendo una estrategia de trabajo mucho más integrada, mucho más alineada, porque lo que vemos con frecuencia es este tipo de diferencias. El líder que pide una cosa y sin embargo un ambiente de trabajo que promueve algo completamente distinto. Y desde ahí tendría que decir que cuando no logramos esta alineación, no es que no se pueda avanzar en términos de generar un nuevo propósito, sino que será mucho más lento y será con dificultades llegar a ese objetivo. Y me parece, y aquí
por supuesto, estaré atenta a sus opiniones, que todas las empresas nos estamos replanteando en un momento de reactivación económica, de generar nuevos roles para los colaboradores, probablemente mover a los líderes hacia otras posiciones. Nos estamos replanteando, insisto, hacia dónde movemos ese propósito, y hoy el propósito tiene que ver muchísimo con bienestar, con economía y con psicología. Son los tres aspectos que vemos y que voy a estar detallando un poco más adelante. Siempre es bueno, quizá, a mí me gusta mucho me gusta arrancar las conversaciones con algunas cifras, porque creo que al final los datos nos permiten una referencia y es una realidad que nos hace repensar, nos invita, nos obliga a ver cómo están las cosas en nuestras organizaciones. Estas son cifras en el marco 2021-2022, que lo primero que dicen las empresas, 78% de las organizaciones en el país señala que planea modificar la estructura organizacional para adaptarse a un nuevo entorno de trabajo. Insisto en seguir esta guía donde hablamos de un mercado de trabajo que ya venía en evolución, pero que esa evolución se mueve a un ritmo diferente, se potencia de una manera diferente por pandemia, por tecnología, por situación económica en el país y en las empresas, nos estamos moviendo a un ritmo diferente. Y en esa parte de modificar la estructura organizacional, y regresé porque esto es importante, la modificación consiste en revisar el propósito que impulsa o los propósitos que impulsan a mi organización y a partir de esa revisión conformar una estructura diferente. De ahí que es interesante considerar esta cifra. 9 de cada 10 directores en el país reconoce hoy que el propósito corporativo es fundamental por varias razones. Construir reputación de marca y que al fortalecer esa reputación pueda haber un resultado o se asocie un resultado positivo en términos del desempeño y por consiguiente de las metas que cubre esa organización. Aquí me gustaría preguntarles si a lo mejor no vamos a abrir micrófono, pero sí que vayan compartiendo sus comentarios en el chat, sus preguntas. ¿Cómo viven ustedes esto en la organización? ¿Es real que están atribuyendo un peso de este nivel a los propósitos como parte de esa reputación de marca? Se está pensando hoy en las empresas en desempeño, probablemente algunas de sus organizaciones hoy también estén hablando mucho de cómo hacer otras evaluaciones, de cómo medir ese desempeño, de cómo incrementar el nivel de comunicación con los colaboradores, cómo romper silos en el área. Pongo estos ejemplos porque estos ejemplos nos dan materia prima materia muy importante para pensar en cómo plantear ese propósito, ¿no? Entonces, compártanos cómo se vive el tema de propósito corporativo dentro de sus organizaciones. Ahora bien, sin duda, el término de liderazgo y el término de propósito, propósito es un concepto que lo vamos a escuchar cada vez más. ¿Por qué? Porque también hay nuevas ideas que están llegando hacia la cultura de nuestra organización. Entre ellas, probablemente ustedes habrán escuchado que se habla mucho de capitalismo consciente. Desde el área de investigación en la que yo estoy, que es psicología positiva o que es el estudio de bienestar en los ambientes de trabajo, hablamos mucho de este capitalismo, de este despertar que tienen las organizaciones en pensar que, por supuesto, para tener una mejora en el compromiso, no es posible, no resulta viable, no nos da seguir pensando únicamente en términos de resultados fríos o únicamente de números. Eso es un concepto que se está moviendo mucho y la pandemia de alguna manera y esta necesidad de irnos a un trabajo primero virtual, luego un trabajo híbrido donde nos comunicamos diferente, donde atendemos probablemente una instrucción de manera diferente, donde estamos al pendiente de nuestros colaboradores en otro formato, pues eso consolida la idea de que las organizaciones hoy más que nunca tienen que basarse en un propósito que se haga espejo entre áreas.
este modelo, esta propuesta, de alguna manera descarta o deja a un lado formas de cultura que, insisto, que todavía se hacen presente, pero que pueden estar en un momento de cambio, pero donde la comunicación entre áreas es diferente, donde de repente nos damos cuenta que yo colaborador no entiendo muy bien cuál es el propósito de la empresa, no lo tengo claro, y de repente el director, los directores, los coordinadores asumen que sí hay una claridad. Y entonces este nuevo modelo de lo que nos habla es de transparencia, nos habla de que todos tenemos que estar conectados de alguna manera, entendiendo muy bien qué es lo que nos guía, cuál es la estrategia, cuál es ese propósito superior. Y yo les diría que para entender un poco cómo es que vamos a generar ese propósito o esa guía, también es necesario remitirnos a la parte de, pues, de qué entendemos por ese propósito, ¿no? Es ese por qué por parte de la propia empresa, pero hoy también es un por qué para el propio colaborador. Hoy me refiero a los últimos años, donde estamos mucho más enfocados en entender que si ponemos en el centro a la persona, por supuesto que llegamos a un nivel de compromiso diferente. Y el compromiso lo es todo. Finalmente, para moverte como empresa, lo es todo. Entonces, vamos a ver que este líder puede empezar a replantear el tema de propósito de una manera diferente. Por ejemplo, hoy al platicar con las empresas sobre, oye, ¿has hecho algún cambio en tu propósito? Durante los 2 años de pandemia, ¿les has recordado ese propósito a los colaboradores? ¿Les has pedido que generen entre todos un nuevo propósito? Cuando estamos en esta conversación, en este marco, es donde puede dar lugar a que el líder construya de una manera diferente, ¿no? Lo primero y la primera sugerencia es, pensemos que el propósito hoy tiene que ver con 3 elementos: estrategia, marca y lo que sucede a nivel de cultura. Eso es, pongamos, y espero que hasta aquí podamos irnos siguiendo, pongamos estas ideas en una parte. Por otra parte, un enfoque más desde el tema de bienestar, diría que para pensar en ese propósito, para convocar a una charla con los colaboradores y pedirles que diseñemos o redefinamos el propósito, podemos pensar en estos 3 elementos que ustedes aquí observan. Por una parte, la fortaleza, aquello para lo que la persona se reconoce naturalmente bueno y que le interesa. Por otra parte, pensar en los valores es aquello que resulta importante a nivel colectivo, a nivel de toda la organización. Y finalmente, yo los invitaría a que incorporemos en la fórmula del propósito un concepto que lo hemos visto en algún otro momento como muy orientado a la parte de más de historia, más sociológico, pero que tiene que ver con la tribu. Tenemos que tener en cuenta que aquello que estemos diseñando, que estemos escribiendo, que estemos compartiendo, va a ser algo que precisamente tiene que llegar a todos los niveles. Todas las personas en la organización tienen que saber qué es lo que queremos y por qué resulta valioso esa idea y sumarlos en esa idea. Entonces, aquí tenemos como un primer, digamos, una primera herramienta que es, vamos a generar una conversación para entender cómo está este tema de propósito. Esa conversación puede empezar con coordinadores, con jefes, con supervisores, invitando a también a aquellas personas que son líderes en sus áreas para hacer esto, pero teniendo muy en cuenta que vamos a tener que considerar esas fortalezas de las personas y que todo esto se tiene que transmitir pensando en que como empresas somos una tribu que se tiene que mover hacia un mismo sentido. Hoy los tipos de propósito que vemos que las empresas manifiestan con mayor frecuencia están enfocados a tener una conexión mucho más asertiva con los colaboradores, mejorar alguna práctica dentro de la organización y por supuesto este elemento bueno, que se ha convertido como el eje de las estrategias en las organizaciones,
propósitos enfocados a lograr el bienestar de las personas. ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pensando en que decimos, bueno, yo como empresa quiero revisar el propósito. Para hacer esa revisión hay un paso que es importante y que es entender en dónde estoy parado. Como en toda decisión que se toma en la organización o en la vida personal, tenemos que tener esa referencia de en qué momento me encuentro, cuál es el estatus. Entonces, cuando estamos queriendo hacer alguna transformación a nivel de los modelos de liderazgo, queremos hacer esta revisión, ¿no?, de los propósitos, pues lo primero es sentarse a ver cómo estamos con las personas. Y desde ahí que cobra importancia que tengamos una encuesta enfocada a tema de bienestar y de trabajo o una encuesta de motivación. Aplicar alguna de estas dos herramientas nos va a arrojar información muy valiosa para saber cómo está la gente vinculada, cómo están los equipos de trabajo vinculados al propósito, si lo conoce, si no, si le gustaría ver algo diferente, a qué le gustaría asociar un nuevo propósito dentro de la organización. Necesitamos preguntárselos, y los ejercicios de encuesta y de luego tener una retroalimentación con las personas ayudan muchísimo. Aquí también compártanme, los invito a que me vayan compartiendo en el chat cuándo fue la última vez que su empresa se realizó una encuesta de este tipo y con qué finalidad. Les comparto que en lo personal yo me encuentro con que las empresas nos están diciendo, ya está la herramienta, pero lo que hice en 2021 o lo que estoy haciendo desde el 2020 y en el formato híbrido es que aumenté las conversaciones que tengo con mis colaboradores. Antes lo hacía 2 veces por año, hoy estoy intentando hacerlo una vez al mes o una vez cada 2 meses o 3 meses. Pero aquí lo importante en el tema de propósito es justo generar esta comunicación. ¿Por qué hacerlo a través de una encuesta? ¿Por qué les recomiendo esta herramienta? Porque las encuestas, sobre todo encuestas de este tipo, nos ayudan a valorar 3 aspectos que son fundamentales también en cuestión de liderazgo. Primero, si los empleados comprenden ese propósito, nos da una claridad sobre dónde están. Lo segundo es que nos arroja información sobre el tipo de conexión que tienen hoy los colaboradores con la organización, y aquí podemos detectar un poco de qué definen ellos como estar vinculados a la empresa, a qué le dan peso y a qué no le dan peso. Y finalmente, una evaluación de este tipo pues, nos permite generar ese reconocimiento. Lo primero es que le estoy indicando, quiero conocer tu perspectiva y entender también cómo está este indicador de reconocimiento. Así que no perdamos también de vista que algo importante es entender en dónde estamos parados con este tema, y las encuestas nos ayudan a llevar a cabo este objetivo. Ahora, en términos de tomar esa decisión de plantear un nuevo propósito, de replantear el propósito como una herramienta en donde se converge, como una herramienta que nos va a permitir una integración. Yo les diría que también un elemento que es importante es que esos propósitos que van a quedar ya definidos, ya escritos, ya en la página de la empresa, ya comentados, sean unos propósitos que sean, que generen un nivel de credibilidad, el mayor nivel de credibilidad posible, tanto para nuestros clientes internos, que son los propios colaboradores, como los clientes externos. ¿Cuáles son o cómo están siendo este tipo de propósitos convincentes? Esto es información que se arroja a través de encuestas que se han hecho en empresas. Son propósitos que están vinculados al futuro del trabajo, como ya lo comentaba, poder escuchar al colaborador y a partir de ello tomar una decisión con respecto a. Son propósitos que también pueden estar vinculados a impulsar la sostenibilidad, y por otra parte pueden ser propósitos, y hoy sí urgentes, ¿no? Podríamos decir, que están enfocados a atender un riesgo psicosocial en el trabajo. Me voy a regresar nada más un poco. Recuerdan que hace ratito yo les decía que cuando hablamos de propósito y que hoy cuando un líder se presenta
para tratar de, cuando una empresa, perdón, se presenta como una empresa atractiva, que quiere atraer talento, que quiere retener a ese talento, que inclusive, pues, si necesita dar salida a ese talento, lo hace en una forma organizada, estructurada, pues esas empresas de alguna manera están pensando en temas, ya lo decía yo, ¿no? De bienestar. Entonces, hay que pensar que mucho del contexto se está moviendo hoy en eso. Hay a nivel, digamos, legal, nuevas disposiciones como las normas que estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque también nos dimos cuenta en este tiempo que los factores de riesgo psicosocial están en aumento y que tienen que estar en constante revisión. Entonces, esos propósitos de alguna manera, las encuestas nos dicen, se están enfocados a esas tres áreas y nosotros podemos definir, tener un propósito en cada una o tener únicamente un solo propósito en algunas de estas tres áreas. De nuevo, cuando nos enfocamos en el tema del bienestar, casi que de ahí estamos ligando a indicadores que le suman mucho a la organización y que le vienen muy bien a la organización, como es el tema de mejorar niveles de rotación, como es bajar los niveles de ansiedad, como es poder poner una cierta línea a los problemas de estrés dentro de la organización. Entonces, nos parece que son buenos marcos en los que podemos fijar un propósito. Aquí me gustaría entrar de manera muy práctica a presentarles un ejercicio que también ayuda muchísimo a cómo podemos diseñar propósitos y elevar ese propósito dentro de la organización. Mencioné hace un segundo que tener una encuesta para mapear es importante, pero lo otro es poder hacer un ejercicio para recordarle a nuestros colaboradores y recordarnos entre nosotros, estamos pensando en esa tribu, recordarle cuáles son sus fortalezas, sus principales fortalezas personales y que entonces podamos vincular aspectos de trabajo con esas fortalezas. Una de las herramientas justo que más se está utilizando es hacer evaluaciones de fortaleza, saber para qué es la persona buena, que además le interesa, y entonces que podamos vincular a una característica importante de la organización. Puede ser un tema de liderazgo. De hecho, al final les puedo compartir, y si les interesa también hacerles llegar una matriz de cómo, cuando tenemos identificadas las 5 fortalezas de nuestros colaboradores, las más importantes, podemos armar equipos de trabajo pensando en esas fortalezas. Fíjense qué interesante esto, porque generalmente pensamos en armar un equipo a veces con características como, por ejemplo, esta persona se puede llevar bien con esta otra porque tienen un carácter y un humor parecido. O esta persona puede trabajar bien con la otra porque ya vi que los dos son ágiles para ciertos aspectos. Cuando en realidad lo más importante en estos momentos es pensar cómo podemos conformar esos equipos que son diversos, pero que a la hora de integrarlos en términos de las fortalezas pueden trabajar de mejor manera los propósitos que vamos a asignar como organización. Entonces, hacer un ejercicio de fortalezas ayuda muchísimo. Podemos hacerlo a través de plataformas que ya finalmente tienen cargada toda esta información de cómo evaluar una fortaleza, y las hay de muchos tipos. Y entonces, una vez teniendo esa información, podemos pensar un poco cómo vamos a alinear ese propósito con esas fortalezas de las personas. Pero este es un ejercicio que recomiendo mucho porque es inmediato, es un ejercicio que resulta pues muy, muy práctico y que genera una reacción positiva dentro de los colaboradores. He estado platicando hasta este momento de de por qué es importante echar un vistazo a cómo está el tema del propósito. Sabemos que las empresas en México lo están haciendo, están interesadas por el momento que se está viviendo, y luego, pues, cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a
pensar en ese nuevo propósito y luego alinear ese propósito con los colaboradores. Y eso me daría pauta también a entender cómo es esa persona, cómo es ese líder en las organizaciones que conduce bajo el propósito, que conduce bajo esta premisa de entender que el colaborador necesita ser escuchado, que hay que enfocarse en su bienestar y que eso nos va a dar muchísima materia para movernos en un liderazgo como propósito, con propósito. Entonces, este líder, de alguna manera, y aquí me voy a ir a esta parte, ¿no? Regreso, pero ese líder hoy está pensando mucho en cómo está la seguridad socioemocional de los colaboradores. Jorge al principio de esta presentación mencionaba dos palabras que me gustaron muchísimo y que la primera es aprender y también habló de un tema de que los colaboradores hoy están interesados con nuevos aspectos. Por ejemplo, algo que le interesa al colaborador a lo mejor es información para tener sus finanzas personales en orden. Entonces, este líder que navega con la bandera de guiar a su tribu en un propósito, es una persona que está pensando en la seguridad socioemocional de sus trabajadores. Ojo que aquí lo que también les pido como un ejercicio que lo vayamos repensando y que lo podemos compartir al final, es que veamos cómo se viven estas características. Porque por una parte hablamos de la seguridad socioemocional, pero para algunas empresas a lo mejor todavía es complicado que el líder pueda mostrar su vulnerabilidad, que el líder cambie de capa, porque el líder hoy ya no es una persona que tiene la capa a lo mejor del superhéroe que resuelve todo. Hay cosas que hoy las tenemos que pensar en equipo, que integra las diferentes cabezas y que se llega a una solución. Para pensar en la parte socioemocional, tenemos que pensar que es una persona que va perdiendo el miedo a mostrar también cierta vulnerabilidad, a comentarlo así frente a sus equipos de trabajo y a generar un ecosistema para que estos temas o para que este cambio, esta actitud se muestre en la mayor confianza posible. Es un líder que apuesta por una comunicación activa, es un líder que transparenta la información, que en el momento en que está tomando la decisión de generar un nuevo propósito, ya está pensando también en cómo lo va a comunicar, en qué tiempo lo va a comunicar, cómo le va a pedir a otros, a las áreas, ¿no? Que puedan sumarse a esta comunicación y está contando todo el tiempo. Es un líder que impulsa la transparencia. Por supuesto, también no podemos dejar de lado el tema de la flexibilidad. Este líder con propósito tiene la flexibilidad para decir las cosas como estaban pensadas, como estaba definida la marca, como está definida por la cultura, es algo que no solo que puede, sino que es necesario que cambie continuamente para lograr una adaptación. Es un líder también que tiene en su mente el tema de inclusión, agrega el aspecto de accountability muy importante, ¿no? Generar inclusive este entrenamiento dentro de los líderes, enfocado también en cerrar las brechas en la gestión de personal, identificar dónde pueden estar esas brechas y poderlas ir cerrando. La brecha puede estar en un tema de género, la brecha puede estar en un tema de salario, la brecha puede estar en un tema de cómo se hace un mentoreo con las personas, pero las tiene identificadas y a partir de ello es inclusive que puede tener información valiosa para generar un nuevo propósito. Y algo que resulta valioso, me gustaría recalcar muchísimo esta última característica, que es el feed forward. Los líderes que se mueven en este concepto de toda la tribu, desde lo mejor que tiene y en lo que cree, se mueve para cumplir un propósito, es un líder que basa su narrativa en el futuro también, no solamente en el pasado. Tradicionalmente las organizaciones, insisto que todo esto está cambiando, pero que todavía vemos estos ejemplos, pensamos en nuestra comunicación, pensamos en el establecimiento de KPIs, a veces mucho con base en el pasado.
estamos platicando con un colaborador y ese colaborador le decimos cosas como, es que en ese ejercicio esto sucedió mal, y hacemos una retroalimentación muy basada en el error, en aquello que debilita y no que fortalece, en aquello que de alguna manera pues forma parte de un ejercicio que ya tuvo su lugar. Y lo importante en un ejercicio de propósito es que podamos sumar a nuestro presente el futuro, que inclusive en esa conversación que tenemos informal, casual con los colaboradores, podamos matizarle que el trabajo que se va a hacer, que los nuevos objetivos que va a tener asignado, tiene que ver con que los vemos en el futuro, con que nos imaginamos cómo pueden estar llegando a un resultado, con que nos imaginamos que si captura o si capitaliza esas fortalezas que tiene y que ha ocupado en el pasado para ponerla en función de cosas en el futuro, esto nos puede llevar a un nivel diferente de desempeño. Pero es muy interesante, la verdad, a veces es hasta intrigante cómo dentro de nuestro diálogo cotidiano, marcar el error, marcar la debilidad es lo que caracteriza la narrativa de los líderes. Y este líder con un propósito, un líder que nos genera esta impresión de voy a seguir el mensaje y voy a incorporar el mensaje y voy a caminar con el mensaje que él me dice, es un líder que sabe ver a futuro, sin duda. Hay también, aquí hay un punto importante, cuando estamos empezando a rediseñar los propósitos, muchas veces el líder dice, yo quiero arrancar por la parte de entender cómo está la cuestión de las fortalezas y quiero también una herramienta para mejorar mi forma de comunicación basándome en lo que se hizo bien, en la fortaleza y en el futuro, ¿no? Entonces, por eso menciono esta parte. Y aquí me salté ahorita esta diapositiva, pero porque teniendo en cuenta a qué debe de apostar el líder, ahora lo importante es cómo alineamos esta intención de repensar los propósitos o establecer nuevos propósitos y que eso sea nuestra marca o nuestra guía. Y aquí tiene que haber un proceso de alineación importante. Yo les diría que entre estos puntos destaca que el propósito se tiene que convertir en la guía de las decisiones gerenciales. Y hoy, muchas veces, la guía de nuestras decisiones es, por ejemplo, movernos en la mayor inmediatez sobre la urgencia. Y con base en eso es que tomamos ciertas decisiones, pero puede ser que en ese sentido nuestro propósito lo perdemos de vista. Nuestro futuro, nuestro largo plazo lo dejamos a un lado. Y algo muy valioso es entender que ese propósito es una guía de actuación. Es más, yo pensaría que se convierte en la estrategia. Hay una invitación hoy a que el bienestar se convierta en la estrategia de negocios, que la nueva narrativa, que las nuevas acciones que se tomen, por ejemplo, tengan que ver mucho con ese bienestar. ¿Por qué? Porque entendemos que en el momento que ponemos el foco ahí, podemos ayudar a mejorar compromiso. Algo que está en un indicador hoy pues con mucho movimiento en las organizaciones, ¿no? Un poco también bajo, con áreas de oportunidad. Y entonces aquí la clave es llevar estos propósitos a nivel de estrategia, que se conviertan en la guía de actuación, que como tal quede estipulado y como tal se pueda compartir con los colaboradores. Algo que ayuda muchísimo también a que ese propósito genere lo que tenemos en mente, ¿no? Es que ese propósito pueda estar vinculado de alguna manera a los planes de compensación, además de las actividades cotidianas de la empresa. Muchas veces una estrategia valiosa es decir, bueno, pues mi nuevo propósito va a ser flexibilidad, lograr la desconexión de los colaboradores en cierto tiempo. Y entonces algunas organizaciones se vinculan esto a la parte de compensación, buscan plataformas, buscan la manera de que quede ligado a esto, ¿no? Y buscan también que en ese momento se pueda replantear algún tema como bonos, algún tema como una gratificación. Entonces,
poder tener estas cosas vinculadas a nivel de métrica también ayuda muchísimo a que el propósito se cumpla. Hay que establecer, como lo comentamos ya, canales para comunicar estos propósitos. Insisto que a veces en la obviedad está, pues está lo difícil o está el demonio, como podríamos decir en términos coloquiales, ¿no? Porque este momento a nivel organizacional también nos ha hecho ver mucho que esos canales de comunicación a veces son poco útiles, son casi inexistentes, son canales de comunicación que no integran adecuadamente a todas las generaciones. Utilizamos una narrativa también de comunicación que no permite que todas las personas estén integradas. Entonces, hay que establecer canales para comunicar con una frecuencia ya muy establecida cuáles van a ser esas nuevas, esos nuevos propósitos con los que nos estamos moviendo. Y casi para cerrar, me gustaría también compartirles un poco de información que a la mano, algo muy práctico que pueden consultar para pensar en este tema de cómo reformular ese propósito, pero también para hacer un ejercicio de reflexión de dónde se encuentran hoy o de introspección de dónde se encuentran hoy nuestros líderes. Cuáles de estas características que mencionamos hace un segundo se cumplen y en cuáles por el momento no, pero hay un área de oportunidad importante para llevarlo a cabo, donde de alguna manera podamos, inclusive casi que como primer formato, tener una charla que esté enfocada solamente a esto, dónde están parados hoy nuestros líderes, cómo están guiando a la gente, bajo qué tipo de estrategia, bajo qué tipo de propósito, para qué. Y en México podemos encontrar algunos ejemplos pues interesantes de esta reflexión. Aquí en donde estoy señalando a mi derecha, quizá no vamos a ir ahorita a los videos, pero mi sugerencia es consultar lo relacionado con capitalismo consciente, que habla muchísimo de esta transformación que están viviendo los negocios y da también algunas sugerencias de cómo poder tocar el tema en las organizaciones y cómo invitar a todas las personas a que hagan suyo este nuevo objetivo. Entonces, capitalismo consciente para México. Y a la izquierda tenemos a este empresario que es Rax Sisodia, que es el creador justo de capitalismo consciente a nivel global y que con él se desarrolla el capítulo de México. Ver alguno de los ejercicios que estas dos exponentes o Corriente Global y la parte de México tienen, nos ayuda muchísimo a ir pensando, ¿no? De manera práctica en cómo bajar estos temas. Son dos buenos exponentes y también invitarlos a que pudieran revisar, ¿no? Información que está relacionada con cómo bajar el propósito y cómo hacer una transformación para tener un líder más humano en toda la literatura que hay en la parte de psicología positiva. Ahí podemos encontrar muchísimos ejemplos orientados a cómo poder visualizar si mi ambiente de trabajo es positivo, si estoy teniendo una comunicación asertiva y positiva, si estoy generando un sentido de meaning y de significado en mis propios colaboradores, que ellos sientan que estar en una empresa los motiva, los hace vibrar y los hace sumar hacia algo. Y finalmente algo que está muy relacionado también con este sentido de propósito y de liderazgo que ya bajo esta línea es entender cómo estamos generando ese sentido de flow en la organización. Aquí me voy a detener porque además este es un concepto que de repente nos puede sonar como que es algo muy etéreo, pero estamos en un momento en el que necesitamos que la gente realmente disfrute lo que hace. Porque en el momento en que logramos ese meaning y en el momento que logramos esa cuestión de que puede fluir con el trabajo que está realizando, es como se puede lograr de alguna manera el incremento en el compromiso. Y este tipo de literatura pues siempre tiene desde encuestas hasta
algunas interpretaciones, ¿no? También muy, muy valiosas de cómo aplicar ciertos aspectos dentro de la organización. Entonces, yo concluyo con esto, Jorge, muchísimas gracias y estoy atenta a las preguntas y también comentarios sobre esto que hemos estado platicando. No, muchas gracias a ti, Ivonne, por esta reflexión tan interesante. Realmente es un lujo tener este espacio. Sin duda hemos tenido una participación de la gente muy nutrida y muy interesada. La lluvia de preguntas es impresionante, lo cual es muy satisfactorio que haya generado tantos comentarios. Vamos a tratar de resumir y contestar la mayor cantidad de preguntas. Voy a compartir contigo las principales que hemos tenido. Voy a empezar con una que nos dicen que hoy en día con tanta información que tenemos acceso a nivel global y mucho de esto ya lo compartiste, pero creo que la gente pues quiere reforzarlo un poco, es qué competencias y habilidades debe tener un líder actual. Esto lo compartiste, pero creo que vale la pena reforzarlo. A ver, diría, porque a lo mejor esta no estaba en las que mencionamos, lo principal es ser autocrítico. Esa es la primera característica que pondría. Es una persona que se da cuenta de, pues precisamente, de que puede haber modificaciones y que no todo está en su timón. Es autocrítico sobre cómo se está dando un trabajo en la organización. Es una persona que también es más humana en el sentido de reconocer que no siempre tiene los aciertos. Cuando yo hablo de mostrar la vulnerabilidad, hablo de que pueda tomar claridad de que no todo lo que hace es perfecto y que puede sumar a más personas para que el trabajo siga cierta ruta, pero hace ese trabajo. Cambia de la individual a la colectividad, algo que a veces es difícil dentro de culturas organizacionales. Cambia la primera voz o esa individualidad por una colectividad. Es un líder que escucha, por supuesto, es una persona que apuesta a la comunicación, pero una comunicación como una competencia, porque aquí quiero señalar algo importante, ¿no? Y con esto ir cerrando. Ser flexible, comunicar, poder escuchar. A veces pensamos que es el ejercicio cotidiano de llegar en la mañana y decirle a la persona, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te veo un poco preocupado? Bueno, hablamos después. Y en realidad estas competencias de comunicación son mucho más extensas. Ser un líder que comunica efectivamente implica que tiene la capacidad para plantear preguntas indicadas, no tiene miedo, hace estas preguntas y las hace ya pensadas y tal, y las plantea además para obtener una respuesta que le ayude a tomar decisiones. Es una persona, ya decía yo, que es flexible, y lo resumiría pensando en que estos líderes tienen mucho más de human skills que de hard skills. Y aquí si ustedes ya podrán recordar todo lo que hay detrás de esas soft skills. No me gusta a mí mencionar que son soft skills, porque me parece que a veces son las más difíciles de desarrollar, sino que son human skills y que son esas habilidades que nos permiten entender que estamos frente a otro ser humano con motivaciones muy variadas y que escucharlas y atenderlas nos va a permitir agrupar decisiones, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Alguien que apuesta más por las human skills. Perfecto. Hay dos preguntas que creo que complementan un poco lo que tú estabas diciendo y las están enfocando justamente pues a la nueva normalidad. Y las preguntas están enfocadas a cuáles son, digamos, los cambios más relevantes en el entorno, en el contexto, y cuáles son justamente esos ajustes que tienen que hacer los líderes para poder ejercer ese liderazgo dentro de esta nueva normalidad. Creo que algo lo mencionaste ya, pero de pronto vale la pena puntualizar un poco más dentro del contexto que estamos viviendo. El momento en el que vivimos actualmente, no actualmente, desde hace algunos años hablamos de un ambiente VUCA. Inclusive algunos especialistas han agregado letras a este ambiente, refiriéndose a que la volatilidad y la incertidumbre nos tiene que hacer
pensar en los cambios de una manera más ágil. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Pues que estamos expuestos a movernos con una agilidad, con una rapidez diferente. Y eso nos va a implicar dos cosas. Una, que nos movamos, que tengamos en nuestra mente guardado, pero para utilizar en todo momento el change management, que si hoy no tenemos esto incorporado en nuestras organizaciones, veamos cómo podemos hacer un entrenamiento. Hoy la parte de capacitación, sea upskilling o sea reskilling, es fundamental. Tenemos que estar pensando todo el tiempo en cómo le damos a la gente las herramientas para que haga esos cambios que nos demanda el mercado. Entonces, ambiente volátil con una necesidad imperiosa de change management, y que eso nos obliga a que las empresas nos preguntemos cómo dotamos a la gente de las herramientas necesarias para moverse en ese ambiente. Y hay un segundo escenario que a mí me parece que también es muy importante tener en referencia, y que es que el rol que ha tomado la comunicación con los colaboradores es fundamental. Desde hace algunos años, yo diría que al menos esta década ha sido la década de hablar de poner al colaborador en el centro de la ecuación. Pero hubo un momento en que nos despertamos y nos dimos cuenta que si no hacemos eso, la persona se va, ¿no? Y que a veces, digamos, sobre todo en ciertas posiciones y en ciertas funciones, no va a importar tanto un nivel de salario. La persona va a decidir irse porque no se siente bien. O sea, no va a importar solo el salario. Esto quiere decir que la persona está tomando mucho más rienda de su estancia dentro de una organización. Y si esto está sucediendo, hay que prestar atención, de nuevo, insisto, a escucharlos, a ver, hacer un examen de nuevo de sus fortalezas, a preguntarle a la persona, oye, yo entiendo que tú haces esto, ¿tú estás claro en esto o no estás claro en esto? ¿No? Entonces, ¿por qué ese colaborador está teniendo su peso en tomar decisiones? Y no vamos a obligarlo necesariamente a que esté en la empresa únicamente por un tema de salario. Estamos viviendo este tema intergeneracional también muy fuerte, donde pues vemos que el mercado de trabajo se enfrenta a nuevos modelos de empleo. No solo me refiero a trabajo remoto, es que hoy estamos trabajando por proyectos independientes. Hoy, si tenemos el talento que requiere la empresa, lo mismo nos contratamos en México que nos contratamos en Estados Unidos, que nos contratamos en Italia, si tenemos el idioma y si tenemos las competencias. Entonces, la guerra se va a hacer mucho más fuerte. Y la empresa, para retener, necesita innovación, creatividad, flexibilidad, y darse cuenta que ese colaborador probablemente se la va a pensar un poquito menos para dejarnos. En el momento que surja una oportunidad que le resulta atractivo porque siente que la cultura es diferente, que en esa cultura se reconoce, que en esa cultura se premia en lugar de castigar, pues ahí pudiera ser que estemos perdiendo a una persona porque no nos hemos sintonizado en esta nueva realidad que vive el mercado. Pues tenía yo dos preguntas finales que ya gran parte las has abordado con estos últimos comentarios. Sin embargo, quiero mencionarlas. Una se refería justamente a cómo puede un líder fortalecer su relación y justamente su liderazgo ante la realidad que están enfrentando las compañías con diferentes generaciones que se encuentran en el entorno laboral. Y la otra también que la menciono de una vez es dentro de este contexto de, que no sé si llamarlo home office o más bien modelos híbridos de trabajo, cómo puede ese líder fortalecer y mantener una buena comunicación, pues que es una de las características principales que mencionaste en repetidas ocasiones. Entonces creo que con esas dos preguntas complementaba un poco lo que venías tú comentando, ¿no? Bien, gracias, Jorge. Comienzo por contestar la segunda. ¿Cómo mejorar la parte de la comunicación? Bueno, lo primero es, me parece, tomar conciencia sobre lo valioso
lo importante que es esta competencia en una organización. Y hacer de primera instancia una evaluación de cómo estamos comunicando y qué estamos comunicando. Hoy podemos recurrir a algo tan esencial como descargar una aplicación en nuestro celular que nos permita generar células de equipos de trabajo y desde el mismo celular tal cual pedimos el súper, podemos estarle comunicando a la gente ciertos aspectos. A eso es a lo que nos lleva también la tecnología, a que hoy no tengamos pretexto a decir, le puedo informar a una persona o a estos equipos de trabajo sobre algo. Entonces, evalúa cómo se está dando la comunicación, cuáles son los sesgos que hay de comunicación, dónde hay esas áreas de oportunidades y finalmente cuáles son los mecanismos que utilizas. Poder responder estas preguntas nos da la pauta para elegir los canales de comunicación y la frecuencia de la comunicación. Si yo me doy cuenta, voy a poner un ejemplo de algo que vemos en el instituto, de cosas que hemos visto en encuesta que nos reportan, nos dicen que los colaboradores hoy están pidiendo que aumenten las reuniones informales para sacar pendientes del trabajo o para poder expresar que están pasando por una disyuntiva personal, pero lo que dijo ese colaborador es, necesito, aunque sean charlas cortitas informales, pero necesito estar mucho más conectada. Entonces, haz un diagnóstico de cómo está la empresa. Lo puedes hacer a través de una encuesta, formular una encuesta pequeñita, 5 o 7 reactivos. Si no quieres recurrir a la plataforma, diseñas esta herramienta, la lanzas, obtienes la información y a través de eso te das cuenta de qué canal y si tienes que hacer un cambio de canal y con qué frecuencia. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y aquí hago hincapié en que como líderes también nos apalanquemos de lo que hoy nos oferta el mercado en términos de tecnología o en términos de, particularmente en términos de tecnología, ¿no? Porque hay muchas plataformas que nos pueden dar una guía, una referencia cercana a qué está sintiendo el colaborador. Esta es una pregunta que se ha vuelto muy importante en las encuestas entre los líderes. ¿Tú sabes qué siente la persona? Y con eso me vinculo a la primera pregunta. Para ser un líder que se comunique intergeneracionalmente de una manera asertiva, vale preguntarse, ¿sé lo que está sintiendo? ¿Sé lo que es la necesidad de este grupo de personas? Podríamos pensar que generar iniciativas por empleado va a ser difícil, pero sí podemos generar iniciativas de reconocimiento, de compensación, organizando grupos. Y necesitamos saber cuál es el sentir de ese grupo, que nos manifiesten si lo que les estamos dando como apoyos adicionales funciona o si les gustaría recibirlo de una manera diferente. Inclusive preguntar si los medios que hay de comunicación funcionan o si les gustaría tener algo diferente. Entonces, ese líder que conecta es una persona que primero que está decidida a conectar. De nuevo, un liderazgo humano, un liderazgo como mucho más con propósito y está decidida a conectar con sus grupos, ¿no? Conocerlos, entender qué pasa. Es algo que ha crecido pues mucho con la pandemia porque hoy nos encontramos con líderes que, por ejemplo, dicen cosas como la pandemia fue un aspecto de salud tan fuerte que muchos de nuestros colaboradores sabíamos que perdieron a alguien. Y eso nos invitó a generar conversaciones, a generar un maletín de asistencia emocional, a darle esta herramienta, a darle la otra, pero todo esto se dio a partir de un interés genuino del líder de conectar y de interesarse por conocer el sentir de sus propios colaboradores. Alrededor del 85%, esto es un dato de KPMG, del 85% de 85-86% de los colaboradores en México dice que las empresas emitieron, por ejemplo, encuestas, ¿no?
para saber cómo iban avanzando con el tema de la pandemia, de la conexión, de la virtualidad, pero esa cifra baja un 43% cuando el empleado dice, pero no nos preguntaron o no sabían qué era lo que sentíamos. Así que esta generación de líderes, ¿no? Un líder mucho más humano, mucho más transformador, fundamenta su creatividad y su innovación en poder palpar ese sentir, en escuchar, en generar nuevas herramientas para eso. Lleva tiempo, por supuesto que va a llevar tiempo sentarnos a tener unas conversaciones, pero para eso podemos reentrenar a líderes amplificadores de nuestra organización en aprender a escuchar mejor y en aprender a comunicarse mejor. Entonces, que ellos recaben la información, que nos comuniquen la información y que eso lo podamos convertir en nuevas estrategias. Buenísimo. Pues la verdad creo que has hecho un muy buen trabajo en responder la gran mayoría de las muchas preguntas que tuvimos. También los comentarios de agradecimiento por toda la información compartida, pues son muchísimos. Aquí siguen llegando. Y aunque nos hemos pasado un poco del tiempo, la gente sigue conectada y nos damos cuenta que siguen ávidos de la información que estás compartiendo. Entonces, no nos resta sino agradecerle a todos los asistentes hoy que nos han acompañado a esta hora. A ti, Ivonne, nuevamente mil gracias por toda la información y por todo lo que compartiste con nosotros y con el resto de los participantes. Y los esperamos pronto a todos en el próximo mini webinar. Gracias, Jorge. Solo comento rapidísimo que vi un poco el chat y agradezco a toda la audiencia y que se quedó hasta el final y conectada porque estoy viendo que aún están enviando varios comentarios. Sí, también para tranquilidad de todos, recalcar que vamos a compartirles a todos los que se inscribieron y asistieron tanto la grabación de la presentación como el material correspondiente. Entonces, pues información muy valiosa que sin duda, como siempre lo hacemos, lo vamos a compartir con todos. Gracias, Jorge. No, mil gracias nuevamente, buen resto de tarde y esperamos poder contar nuevamente con tu presencia en estas charlas tan importantes y tan amenas. Excelente tarde, gracias. Gracias a ti.